El hombre pesadilla goteaba pecado y sombras. Tenía una sonrisa como una herida infectada y unos ojos en espiral de oscuridad. Persiguió a mi familia durante generaciones. No sé cuándo empezó todo, cuando empezó este monstruo a cazar a mi familia, pero la última vez que vi a mi padre, me advirtió de que el hombre de las pesadillas también vendría a por mí algún día. Recuerdo la noche en que mi padre entró en mi habitación, con su camisa blanca y sus vaqueros azules cubiertos de charcos de sangre fresca y brillante. Yo estaba sentado en la cama, aterrorizado y sudoroso, un mero niño de 7 años. Había oído los gritos de pánico procedentes del dormitorio de mis padres. Reconocí la voz de mi madre, llena de agonía y terror. Sonaba como si la hubieran arrastrado. Los gritos se habían desvanecido en un punto distante hasta hacerse simplemente inaudibles. Mi luz nocturna iluminaba la habitación con un tenue resplandor amarillo. Tu madre está muerta, Me dijo, con los ojos tan planos y sin vida como si ya estuviera en la tumba. el hombre pesadilla la mató, Tommy. Van a intentar culparme de esto. Me meterán en la cárcel de por vida. Pero tienes que saber que yo no lo hice. El hombre pesadilla lo hizo. ¿Mamá se ha ido?, pregunté, horrorizado. En ese momento, me di cuenta de que la casa desprendía un olor extraño, como a sudor animal presa del pánico combinado con sutiles notas de cobre y hierro. No me daría cuenta hasta que fuera mucho mayor de que era el olor de la muerte. Mamá no seguía las normas. Dijo mi padre sombríamente, con el rostro pálido y gris. ¿Recuerdas las normas? Asentí, sintiéndome disociado e irreal. Siempre, llevar plata a la cama. Dije lentamente, palpando mi cruz de plata que me había regalado mi padre. Y asegúrate siempre de que haya una luz encendida. Cierto. Asintió mi padre, su voz sonaba sin emoción y lejana. El hombre pesadilla odia la pureza. Odia la plata y la luz blanca. Es una cosa de oscuridad e impureza. Debes quemar la oscuridad, aunque duela. ¿Qué hizo mamá?, pregunté, con una sensación nauseabunda creciendo en mi estómago. ¿Cómo se hizo daño? Mi padre me puso una mano fría en la mejilla, apretando cariñosamente mi cara. No usó la linterna. Nunca me creyó, porque nunca lo vio. Se levantó de la cama en mitad de la noche. Al principio, estaba bien. Luego salió del alcance de la luz nocturna pasando por el armario. Y fue entonces cuando él la agarró. Mi padre se inclinó hacia mí. Podía oler el olor dulce y rancio del sudor que goteaba de su piel. Oí sirenas a lo lejos. Mi padre negó con la cabeza. Los vecinos deben de haberla oído gritar. Dijo, hablando cada vez más deprisa, como si quisiera sacarlo todo antes de que llegara el final. Recuerda, Tommy, ten siempre una linterna junto a la cama en caso de apagones. Mantén varias fuentes de luz a tu alrededor cada vez que duermas. Y lleva siempre plata por la noche. Las sirenas se cortaron de repente. Unos instantes después, oí insistentes golpes en la puerta. Profundas voces masculinas empezaron a gritar órdenes. Me miró por última vez y sacó una linterna portátil del bolsillo. Vi salpicaduras de sangre fresca manchando su superficie. Me la entregó con un gesto adusto. Como un hombre que camina hacia su propia ejecución, mi padre se dirigió escaleras abajo, con la espalda encorvada, los ojos antiguos y embrujados. Unos minutos después, 2 agentes de policía subieron las escaleras y me apuntaron a la cara con sus linternas. Cegado, di un paso atrás, parpadeando rápidamente para intentar aclarar mi visión. ¿Estás bien, chiquillo?, me preguntó uno de ellos, una voz incorpórea que flotaba tras un túnel de luz blanca y chillona. Me limité a asentir, sintiendo que me habían quitado la voz. El otro policía leyó algo en su radio. Se oyó un siseo de ruido blanco antes de que una voz femenina apareciera por el altavoz, estática y distorsionada. Los refuerzos están en camino. Dijo. Homicidios llegará en 10 minutos. Vamos a sacarte al aire libre, ¿vale?, dijo uno de los policías, bajando la linterna y arrodillándose frente a mí. Todavía sintiéndome irreal, como si flotara por encima de mi cuerpo, seguía a la gente como un sonámbulo. Oí al otro caminar por el pasillo, vi su linterna iluminando las habitaciones abiertas a medida que avanzaba. Los dos salimos juntos al pasillo, pasamos el cuarto de baño. Después estaba el dormitorio principal de mis padres. Eché un vistazo al interior mientras pasábamos.
Vi una alfombra de sangre húmeda manchando el suelo de madera. Junto a la cama, solo había gotas dispersas, pero cerca de la puerta abierta del armario, reflejaba las apagadas luces de la calle como un lago de brillante carmesí. El agente de policía miraba con determinación hacia adelante, así que quizá por eso no vio lo que yo vi. El armario no estaba vacío. Pude ver una forma serpenteante moviéndose en el fondo. Tenía extremidades largas y arácnidas que brillaban en la oscuridad. No parecía mucho más que una mancha negra ligeramente desdibujada dentro de un abismo sin rasgos. Su piel de obsidiana parecía húmeda y goteante. Sus escuálidos brazos y piernas se retorcían y patinaban constantemente. Grité al verlo. El policía dio un respingo y disparó su linterna. Me limité a señalar con un dedo tembloroso hacia el dormitorio principal, escenario de tanto sufrimiento. La puerta del armario se cerró de golpe con un sonido parecido al de un disparo. ¿Qué demonios?, gritó el agente de policía, apuntando con su pistola a la puerta cerrada. Salga con las manos en alto. Es la policía. No hubo respuesta, salvo nuestra respiración agitada. James, necesito refuerzos, gritó el policía que estaba a mi lado a su compañero, que había ido en la otra dirección por el pasillo, presumiblemente para comprobar el resto de los armarios y asegurarse de que no había nadie escondido en ellos. Pero el final del pasillo seguía lúgubre y silencioso. No vimos ninguna linterna oscilante ni señal alguna de James. La cabeza del agente de policía bajó frenéticamente hasta el final del pasillo y volvió a la puerta varias veces. Parecía no saber qué hacer. Quédate a mi lado, chico, susurró, con la pistola temblándole en las manos mientras seguía apuntando a la puerta del armario. Con la otra sacó la radio del cinturón y la encendió. Necesito refuerzos inmediatamente. Mi compañero no está y hay otra persona en la casa. Están atrincherados en el armario y no responden a las órdenes. La radio emitió un largo silbido de estática como respuesta y luego se silenció un momento. Pensé que la voz femenina volvería a la línea, pero en su lugar una risa gorgoteante y enferma sonó a través del ruido blanco. El policía miró nervioso su radio como si esperara que se convirtiera en una serpiente y le atacara. Dio un largo suspiro y me miró. Su rostro blanco como la tiza parecía fantasmal. ¿Sabes quién está detrás de esa puerta, chico? ¿Es algún miembro de tu familia?, preguntó el policía, con las manos temblorosas, dispuesto a disparar a la menor provocación. Sacudí la cabeza, sintiéndome disociado en este mundo espantoso y de pesadilla. Es el hombre pesadilla, susurré. Mató a mi madre y ahora viene a por mí. El agente de policía me escuchó atentamente, con gotas de sudor cayéndole por la nariz y la barbilla. Dudó un largo rato, parecía que quería decir algo, llamarme loco, pero en lugar de eso, se arrodilló junto a mi oído. Esto es lo que necesito que hagas, chico, susurró, con el miedo evidente en su voz vacilante. Baja las escaleras y sal fuera. Dile a cualquier policía que encuentres que suba al segundo piso inmediatamente. ¿Puedes hacerlo?, asentí, contento de salir de allí. Le buscaré ayuda, señor, prometí, mirando al alto agente. Parecía joven, probablemente veinteañero. Recordándolo todos estos años después, dudo que tuviera mucha experiencia. Empezó a caminar lentamente hacia la puerta del armario mientras yo me alejaba por el pasillo. Miré hacia atrás y lo vi esquivando los últimos metros, con la pistola en alto y ambas manos. Sal con las manos en alto, gritó. Vi cómo la puerta se abría en un abrir y cerrar de ojos, pero una vez que hubo un hueco de unos 15 centímetros, se congeló en su sitio, como si se hubiera pausado un video. Sombras como humo se deslizaron por el suelo, tan espesas como la niebla invernal. El policía retrocedió y estuvo a punto de caerse. Recuperó el equilibrio en el último segundo. Salga ya. Como quiera, oí que decía la cosa enferma en voz baja y sibilante. Un brazo inhumanamente largo salió disparado y los dedos negros y retorcidos rodearon el brazo del policía. Sonó un disparo. Me zumbaban los oídos. Me di la vuelta para correr, oyendo los gritos aterrorizados del policía resonando a mi alrededor.
Antes de huir por las escaleras, vislumbré cómo lo arrastraban hacia el abismo de tinta que había tras la puerta del armario, los dedos afilados y arácnidos hurgando en su piel y sus músculos como garrapatas excavadoras. Volé a través de la puerta principal abierta, viendo 2 coches de policía aparcados a lo largo de las calles oscuras y vacías. Sus luces parpadeaban constantemente, haciendo bailar la luz azul y roja sobre las casas y los árboles cercanos, aunque las sirenas permanecían apagadas. Miré frenéticamente a mi alrededor en busca de ayuda, pero no vi a nadie. «Hola. Papá», grité. Me pregunté si la policía ya se habría llevado a mi padre a comisaría. Pero, ¿dónde estaban los demás? Pensé en el policía de arriba arrastrado al armario, gritando y llorando. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Hay alguien ahí? Mi voz pareció desvanecerse en la fría noche de otoño. Había una extraña sensación de electricidad en el aire. Nubes negras surcaban el cielo a gran velocidad, cubriendo el mundo con un manto negro. Cuando el viento pasaba, me recordaba a la voz del hombre de las pesadillas, silbando en corrientes bajas y distorsionadas. Sentí que la calle parecía diferente. Tardé unos instantes en darme cuenta de por qué. Levanté la vista y vi que todas las farolas estaban apagadas. También todas las casas tenían las luces apagadas. La única iluminación provenía de las luces giratorias de los coches de policía. Era una sensación surrealista ver el mundo vacío e inquietante brillar con el duro resplandor de las luces rojas y azules. Oí pasos tras de mí. Aterrorizado, retrocedí alejándome de la puerta, dando pasos lentos e inseguros hacia la calle. Una silueta cayó a través de ella. Un grito se atascó en mi garganta, pero me di cuenta de que no era el hombre pesadilla. Era el compañero desaparecido que había bajado por el pasillo, el agente de policía llamado James. Su uniforme estaba acuchillado y cubierto de goterones de sangre escarlata. Se llevaba las manos al estómago mientras yacía gorgoteando en el porche delantero. Sus intestinos goteantes sobresalían por un desgarrón en su estómago, desenrollándose y deslizándose como serpientes rojas. «Ayuda», balbuceó, extendiendo una mano manchada de sangre en mi dirección. Negué con la cabeza, con ganas de vomitar. Seguí retrocediendo. Choqué contra algo metálico y me di cuenta de que tenía la espalda pegada a uno de los coches de policía. «¿Qué puedo hacer?», susurré, sintiéndome increíblemente asustado y pequeño. Con dedos temblorosos, sacó algo de su cinturón. Me di cuenta de que me tendía la radio. «Ven, toma», balbuceó, tosiendo más sangre. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que me diera la vuelta y corriera. Intentó decir algo más, pero en lugar de eso, un chorro de sangre salió disparado de su boca. Se arrastró lentamente por el suelo, sosteniendo aún la radio con las últimas energías que le quedaban. Había un olor extraño alrededor del cuerpo del policía, un olor químico como a ozono. Nervioso, di un paso adelante y lo agarré con los dedos entumecidos. En cuanto mi mano tocó el plástico, el otro brazo del policía se levantó de un tirón y se cerró alrededor de mi muñeca. Intenté apartarme instintivamente, confundida y aterrorizada. Su piel estaba helada. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que las capas de carne se desprendían y dejaban al descubierto una extremidad delgada como un hueso. Miré a la cara del hombre pesadilla. Se alzaba sobre mí con una piel tan opaca y negra como las sombras. En el centro de su cráneo puntiagudo destacaba un único ojo rojo como la sangre, dilatado y enloquecido. Su piel parecía temblar y ondularse, como si la oscuridad de su interior luchara por salir. Me sentí perdido al contemplar aquel rostro totalmente extraño. Me invadieron terribles visiones. Me vi quemándome vivo, con la piel derritiéndose y goteando. Un instante después, me vi degollado, con los labios azules y las pupilas dilatadas por la muerte. En mi estado maníaco y delirante, busqué a ciegas en los bolsillos la pequeña linterna que me había regalado mi padre. Mis instintos me gritaron que era mi única salvación. Cuando el hombre de las pesadillas bajó su cara giratoria hacia mí, me aparté, encendí la linterna y la iluminé con su enorme ojo. Aunque el hombre de las pesadillas no tenía boca, un grito salió de su cuerpo eldritch. Las sombras de tinta que formaban su escuálido cuerpo de carne delgada como un rayo ondulaban y giraban cada vez más deprisa. La piel negra de su cabeza empezó a gotear y a desgarrarse allí donde la luz la tocaba.
Un lamento de Banshee emanaba de todo su alrededor, irradiando de su piel. Me golpeó con unos dedos afilados como clavos de ferrocarril que se clavaron en mi cuello. Sentí que se me cortaba la respiración. Una presión como una banda metálica me aplastó la tráquea. Seguí iluminando su cuerpo, oyendo sus gritos de dolor. Entonces sus dedos largos y retorcidos rozaron el collar de plata que me había regalado mi padre. El efecto fue instantáneo. Hubo un sonido como de tocino chisporroteando y una explosión de luz blanca. Sentí que me arrojaba de espaldas al duro pavimento de la pasarela. El hombre de las pesadillas retrocedió hacia las sombras de la casa muerta, gritando mientras avanzaba. Un latido después, desapareció, dejando tras de sí el olor a ozono que flotaba en el aire. Corrí por las calles vacías durante lo que me pareció una eternidad. Golpeé una puerta tras otra, pidiendo ayuda, pero toda la ciudad parecía desierta. Vi las espesas nubes negras que se cernían sobre mi cabeza y me pregunté si el hombre de las pesadillas me habría arrastrado a su mundo. Parecía que la noche no acababa nunca, aunque ya debían de haber pasado muchas horas. El mundo permanecía negro y silencioso, como si aquí nunca fuera a salir el sol. Mirando atrás, parece dudoso que este mundo de pesadilla tuviera un sol. Solo tenía mi linterna como arma contra la oscuridad. Seguí corriendo en línea recta, sin ver a nadie. Todas las farolas permanecían apagadas y vacías, y las casas parecían deshabitadas. Llegué al final de una calle tras otra, llegando a los límites de Frost Hollow. Donde estaba el límite del pueblo, el suelo se desplomó de repente. Más allá, vi un vacío total que se extendía eternamente. Mientras miraba el abismo, me sentí observado, como si unos ojos ocultos me miraran. Me pareció ver formas de tinta que se desplazaban tras la impenetrable cortina de sombras. El siseo del extraño viento en este mundo oscuro se intensificó bruscamente hasta convertirse en un gemido, un gorgoteo enfermo. Giré aterrorizado y vi al hombre pesadilla a escasos centímetros, con sus ojos carmesí mirándome con furia. De sus dedos y su cabeza colgaban hebras derretidas de carne negra, goteando lentamente gotas de fluido oscuro. «Lo pagarás», siseó el hombre pesadilla con una voz suave y reptiliana que irradiaba de su carne brillante y retorcida. Antes de que pudiera reaccionar, me golpeó la cara con sus afilados dedos. Sentí un dolor que me quemaba y me helaba a la vez mientras me hacían 4 cortes profundos en la frente y las mejillas, que apenas me llegaban a los ojos por una fracción de centímetro. Sangrando abundantemente, caí de espaldas y mis gritos se mezclaron con los gorgoteos del hombre pesadilla. Sentí que mi pie trasero tocaba el aire vacío mientras flotaba sobre el borde del vacío de escarcha, inclinándome sobre aquel abismo que parecía no tener fin. Mis brazos se agitaron tratando de recuperarme, pero en ese momento el hombre de las pesadillas se abalanzó sobre mí y me asestó otro potente golpe en la cabeza. Apenas me dio, surcando el aire como las hojas de una espada. Totalmente desequilibrado, desaparecí por el borde, descendiendo a una negrura helada que se arremolinaba y saltaba a mi alrededor. Me pareció vislumbrar extrañas siluetas eldritch que se mezclaban con la oscuridad a mi alrededor, agujeros negros giratorios y enormes estrellas oscuras que succionaban la luz en lugar de emanarla. A mi alrededor, serpientes oscuras cuyos cuerpos parecían kilométricos se deslizaban, sombras que ondulaban sobre las sombras. Una eternidad después, sentí que gritaba y que mis brazos golpeaban la nada. Alguien estaba de pie junto a mí, apuntándome a la cara con una linterna. Abrí los ojos y vi a policías y paramédicos junto a mí. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba tirado en el arcén de la autopista, en el límite de Frost Hollow, en el carril de las averías, junto a coches y camiones que circulaban a toda velocidad. Estaba lleno de cortes y heridas. Parecía que hubiera atravesado un bosque de arbustos espinosos, y los cortes del hombre de las pesadillas aún sangraban libremente por mi cuello y mi cara. Un coche de policía y una ambulancia se habían detenido a un tiro de piedra, con unas luces cegadoras y duras. Me trajeron recuerdos de mi estancia en el mundo del hombre de las pesadillas y tuve que reprimir las ganas de gritar. «¿Me oyes?», dijo un médico, poniéndose los guantes mientras se arrodillaba a mi lado. Respiraba con dificultad, confusa y llena de agonía. «¿Cómo he llegado aquí?», pregunté. «¿Dónde está el hombre pesadilla?». «¿Quién?», preguntó el médico, con el ceño fruncido. Vi que llevaban una camilla por la acera. «El hombre pesadilla», grité. «¿Dónde está?».
Nadé entre la conciencia y la inconsciencia, cayendo de nuevo en un estupor conmocionado. Sentí unas manos frías que me levantaban del suelo. En mi delirio y cubierto de heridas, pensé que era el hombre pesadilla. Grité y me agité, dando patadas con las piernas y los brazos, intentando arañar y golpear a cualquiera que estuviera cerca. Desperté en el hospital inmovilizado, con mi padre en la cárcel y mi madre muerta. El día más memorable de mi infancia había llegado a su fin. En los años siguientes, seguí las normas de mi padre como si fueran una orden sagrada. Nunca dormía sin luces encendidas en la habitación, siempre llevaba mi collar de plata y guardaba linternas al lado de la cama. A pesar de estas precauciones, muchas noches seguía vislumbrando una silueta sombría que se acercaba a mí, contenida únicamente por un débil círculo de luz. Pero había algo más que mi padre me había dicho la noche en que murió mi madre, algo sobre el fuego y el hombre de las pesadillas. Perseguido cada noche por esta presencia aparentemente eterna, me atreví a ir a visitarle a la cárcel. Hacía casi 2 décadas que no veía a mi padre. El imponente monumento de hormigón y alambre de espino se alzaba sobre mí. Los guardias me señalaron una cabina de cristal con un teléfono. Vi entrar a mi padre, que parecía haber envejecido 50 años. Tenía la mirada perdida, sin vida ni esperanza, como la de un preso de un campo de exterminio. Se sentó pesadamente frente a mí, suspiró y cogió el teléfono. Papá, quería preguntarte sobre la noche en que murió mamá, dije nervioso. He estado siguiendo tus reglas, y eso me ha mantenido vivo hasta ahora. Pero esa cosa no deja de seguirme, no deja de cazarme. Dijiste que odia la plata y la luz blanca. Luego, al final, mencionaste el fuego. ¿Puede morir el hombre pesadilla, papá? ¿Puede matarlo el fuego? Mi padre dio un largo suspiro y me miró fijamente a los ojos. ¿Sabes lo que encontraron en esa casa, muchacho? Preguntó, aparentemente ignorando mi pregunta. Me limité a negar con la cabeza, observándole atentamente a través de la mampara de cristal. Parecía enfermo y su rostro arrugado fruncía el ceño. Encontraron trocitos de al menos 3 cadáveres, pero no cuerpos propiamente dichos. Vi los periódicos durante mi juicio, muchacho. Nunca olvidaré lo que leí. Había trozos de los dientes de tu madre incrustados en la pared del armario, rotos y dentados y sobresaliendo. Encontraron uno de los ojos del policía dentro de una bombilla, con el nervio óptico aún conectado al enchufe. Había trozos rotos de uñas ensangrentadas incrustados en el suelo y las paredes. Pero por mucho que los sí buscaron, solo encontraron pequeños trozos y fragmentos, y mucha sangre. ¿Te parece algo que podría hacerte un ser humano? Espetó, y sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en rendijas. Su rostro arrugado parecía inmensamente triste y atormentado. Me he pasado la vida en la cárcel por un crimen que no cometí. Si no tienes cuidado, el hombre pesadilla te lo hará a ti también. Se alimenta del sufrimiento y de la muerte como si fuera comida. Siempre te está observando, incluso ahora. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiéndome enfermo y débil. ¿Hay alguna forma de detener esto? Mi padre se inclinó cerca de la mampara de cristal, un nuevo brillo apareció en sus ojos hundidos. ¿Sabes? Siempre me lo he preguntado. Susurró. Quizá me lo merezco por ser un cobarde. Debería haber intentado detener esto hace años. Debería haber muerto luchando contra este monstruo en lugar de malgastar mi vida en una celda, volviéndome loco lentamente, atrapado en esta tumba de hormigón y alambre de cuchillas. Pero tal vez hay una manera. Tal vez. Antes de morir, mi abuelo me habló de entrar en el mundo del hombre pesadilla. Cuando el hombre de las pesadillas sale, todo a su alrededor cambia, las habitaciones, las paredes, el cielo. Se parece a nuestro mundo, pero siempre está oscuro y vacío, solo lleno de la presencia del hombre de las pesadillas y de los cuerpos de sus víctimas. Quizá allí, en la oscuridad donde se revela su verdadera forma, se le pueda detener para siempre, se le pueda matar. No lo sé. Pero si puedes acabar con él, muchacho, debes acabar con él. Esta maldición no puede arrastrar a nuestra familia al infierno para siempre. Asentí sombríamente. Creo que estuve allí, dije. De niño, quedé atrapado, en otro lugar. Sentí como si hubiera estado allí durante días, pero el sol nunca salió. Tienes que combatir el fuego con fuego, Tommy. Purifica al hombre pesadilla con las llamas. Acaba con él, hijo. Véngate de tu madre y de mí mismo y mata a este malvado bastardo.
Durante los siguientes días, hice mis preparativos para regresar al mundo del hombre pesadilla. Finalmente heredé la casa de mis padres y seguí viviendo en ella, a pesar de los horribles recuerdos que allí se escondían como monstruos de la infancia que se arrastran entre las sombras. Para mi inmenso alivio, descubrí que los ciudadanos estadounidenses podían comprar lanzallamas de uso militar sin ningún tipo de permiso ni papeleo. Di una breve oración de agradecimiento por vivir en un país libre que permitía la autodefensa. Tras buscar y vaciar gran parte de mis ahorros, compré un lanzallamas XL-18, que me costó unos cuantos miles de dólares. Pensé que el dinero merecería la pena si me salvaba la vida. El XL-18 era una cosa negra y elegante, una mochila metálica de aspecto futurista unida a una línea que corría hasta el arma, que sinceramente se parecía más a algo que podría usar para regar el césped que para quemar vivos a demonios. Parecía una manguera rígida y modificada de más de 30 centímetros de largo con un gatillo en la parte inferior. Además de comprar un lanzallamas, fabriqué mi propio napalm, que fue sorprendentemente fácil. Compré un par de docenas de galones de gasolina y experimenté con ella, dejando que partes iguales de espuma de poliestireno y arena para gato se disolvieran en la gasolina hasta convertirse en un lodo espeso e inflamable. Al ponerse el sol aquel último día, llené la XL-18 con mi napalm casero, con una creciente sensación de excitación subiendo por mi pecho. Probé a dispararlo varias veces y vi cómo se extendía un enorme chorro de llamas frente a mí. Satisfecho y sonriente, volví a entrar. Cuando el mundo quedó totalmente a oscuras, subí sigilosamente a la habitación donde mi madre había muerto hacía tantos años, sintiendo el peso de la mochila lanzallamas completamente cargada. Manoseé la cruz, susurrando plegarias para que regresara viva e ilesa. Poco me imaginaba la agonía y el sufrimiento que experimentaría el resto de mi vida tras mi lucha con el hombre pesadilla. Observé la habitación oscura y vacía y vi que la puerta del armario estaba entreabierta unos centímetros. Tembloroso y aterrorizado, di un paso hacia la oscuridad, acercándome sigilosamente al armario. De repente, la puerta se movió y se abrió con un chirrido grave y prolongado. Oí siseos y risas suaves. Las sombras se arremolinaron y bailaron. Es tu hora. Gorgoteó el hombre pesadilla desde el abismo. Ven a ver. Dijo. Miré hacia atrás y vi un fragmento de luz tenue procedente del pasillo. La puerta de vuelta al mundo normal y seguro parecía tan lejana, eternamente lejana. Respirando hondo, atravesé el umbral del armario y sentí escalofríos helados que me recorrían los huesos al entrar en las ondulantes sombras negras. Oí gritos agónicos, como los últimos llantos de las víctimas de un asesinato o los chillidos de los condenados en el infierno. Me pregunté si serían los gritos de las víctimas del hombre de las pesadillas, ecos de atrocidades pasadas. Me encontré de pie donde estaba, mirando la puerta abierta de un armario lleno de un abismo de nada. El suelo, el techo y las paredes del armario habían desaparecido aparentemente, dejando solo un portal de vacío. Me di cuenta de que la esencia del hombre pesadilla estaba por todas partes a mi alrededor, siseando en la oscuridad. Él era el coloso cuyo rostro se cernía sobre este mundo extraño y sombrío. Era el monstruo que aplastaría a cualquiera que se interpusiera en su camino, convirtiéndolo en astillas de hueso y pasta de carne. Una sensación de miedo paralizante me golpeó como un rayo. Miré a mi alrededor y vi que mi casa estaba completamente a oscuras. Había añadido una linterna a la parte superior del lanzallamas y la encendí, preparándome para una batalla inminente. ¿Dónde estás?, grité, mirando frenéticamente a mi alrededor, con el dedo sobre el gatillo. Sal, cobarde. ¿Qué? Solo puedes matar a mujeres y niños indefensos. Eres un asesino de mierda. El grito pareció destrozar el miedo que se apoderaba de mi corazón y hacer que todo se volviera real. Me paré en el momento, viéndolo todo con una concentración cargada de adrenalina. Las sombras de este mundo oscuro ondulaban y bailaban más rápido a mi alrededor, enviando espeluznantes corrientes por el suelo y las paredes. Cubierto de sudor, me dirigí con cuidado en dirección al pasillo. Apenas había dado medio paso sobre el umbral cuando el hombre de las pesadillas me atacó. Vi un borrón de una forma alta y arácnida que se elevaba por el pasillo sin luz. Grité y caí hacia atrás cuando unos dedos afilados me atravesaron el brazo y el hombro como cuchillos. Intenté girar el lanzallamas y su linterna para apuntar al cráneo puntiagudo y reptiliano del hombre pesadilla. Las oleadas de adrenalina atenuaron el dolor por el momento,
pero podía sentir la sangre brotando en cálidas corrientes de las heridas. Morirás como tu madre. Gorgoteó el hombre pesadilla a través de su piel brillante mientras el enorme ojo carmesí me miraba fijamente. La pupila dilatada y enloquecida brillaba con diversión y locura. Herido y aturdido, agobiado por la mochila llena de napalm, me sentí como una tortuga pegada a su espalda. El hombre pesadilla levantó sus dedos como escalpelos. Eran cosas negras y retorcidas, cada una del tamaño de un pincho de ferrocarril. Siseando en voz baja y demoníaca, la mano se cernió sobre mi cara como el hacha de un verdugo. En un abrir y cerrar de ojos, descendió hacia mí, apuntándome a los ojos y la nariz. Instintivamente, solté el arma y agarré mi cruz de plata, levantándola por encima de mi cara justo a tiempo. La carne del hombre pesadilla explotó con un destello de luz azul cuando se estrelló contra el colgante. Su silbido pasó de ser de sed de sangre y excitación a un grito de agonía aún más distorsionado. Cayó hacia atrás, con sus patas inhumanamente largas y articuladas golpeando suavemente la madera. Aproveché la oportunidad para enderezarme, agarrar el arma y levantarla. El único ojo enorme del hombre pesadilla vio el arma. Sin vacilar, se abalanzó sobre mí, volando por los aires con dos manos monstruosas extendidas. Apreté el gatillo mientras se estrellaba contra mí. El lanzallamas roció un infierno de napalm ardiente, como el aliento de un dragón de fuego. El napalm actuó al instante, pegándose al cuerpo alienígena del hombre pesadilla. Las llamas parpadeaban y chisporroteaban mientras la piel negra del hombre pesadilla empezaba a gotear y a caer sobre mí. Cada gota ardía y sentí que mi carne se derretía. Me mordí el labio, intentando no gritar junto con el hombre pesadilla. Rodó sobre mí, extendiendo las llamas cada vez más. Sentí cómo me ardían los brazos y el pecho, olí cómo se me encendía el pelo. Había un olor a chuletas de cerdo chamuscadas mientras un dolor parecido al ácido clorhídrico se abría paso a través de mis músculos. Al cabo de unos segundos, el hombre pesadilla se me quitó de encima. En un arrebato de agonía y adrenalina, me arranqué la mochila, rodando por el suelo una y otra vez para intentar apagar las llamas. En ese momento, el hombre pesadilla se había convertido en una columna de fuego de 2 metros de altura. Gritando con una voz de Banshee distorsionada, se golpeó contra las paredes una y otra vez. Oí los fuertes golpes, el crujido de la madera. Un abrumador olor a ozono se mezcló con el olor a humo y gasolina, llenando el pasillo con su empalagoso y acre aroma. «¡Ayudadme!», grité, sabiendo que nadie me oiría, excepto quizá Dios. Vi que mis dedos y manos seguían ardiendo y derritiéndose mientras mi ropa se fundía con mi piel humeante y ennegrecida. Casi pierdo el conocimiento por el dolor indescriptible y me arrastro hacia el armario centímetro a centímetro. Olas de luz blanca cruzaron mi visión, amenazando con arrastrarme a un sueño sin sueños del que nunca despertaría. Concentrándome en el intenso dolor para mantenerme consciente, me empujé continuamente hacia adelante. Los últimos lamentos del hombre de las pesadillas resonaban en la habitación. Me concentré en la puerta abierta del armario y en el interminable abismo que me esperaba más allá. Sin vacilar, traspasé el umbral y sentí que caía. Luché durante unos instantes de inconsciencia. En ese momento, vi poco y no entendí nada. Volví a la habitación donde había muerto mi madre. Estaba vacía, salvo por una mesa de ordenador en un rincón con un portátil y un teléfono fijo. Me arrastré hasta el teléfono, gimiendo y llorando con cada movimiento. Tras unos cuantos intentos fallidos de alcanzarlo desde mi lugar en el suelo, lo descolgué todo e inmediatamente llamé al 911. «Ayuda», susurré con los labios agrietados y quemados. «Estoy quemado. Creo que me estoy muriendo. Me duele tanto». La mujer del otro lado dijo algo, pero yo no podía concentrarme. Una espesa negrura seguía surgiendo, un sueño sin sueños y sin dolor. Intenté apartarla, pero, a medida que las palabras de la operadora del 911 se repetían al otro lado de la línea, se elevaba y me arrastraba hacia abajo. Recuerdo luces intermitentes y hombres de uniforme inclinados sobre mí. Parecía una repetición de pesadilla de mi experiencia infantil al escapar del mundo del hombre pesadilla. Desperté un par de días después en una cama de hospital, con casi todo el cuerpo cubierto de vendas. Un médico me dijo que había sufrido quemaduras graves en gran parte del cuerpo. Viviría,
pero tendría cicatrices y sería feo el resto de mi vida. También me habían amputado la mayor parte de los dedos de la mano derecha, diciendo que no se podían salvar después de las profundas quemaduras que habían sufrido. Al final, encontré justicia para mi madre, pero en el proceso de matar al hombre pesadilla, había sacrificado mi propio cuerpo y mi salud. Y aunque a veces esté amargado, al menos ahora puedo dormir sin ver esa silueta arácnida mirándome fijamente al otro lado de la habitación.